a compartir en la tarde de hoy la materia macroeconomía. Esta materia eh, es del eje económico. Bueno, los que no me conozcan, que no hayamos coincidido en alguna de las citas previas, soy el profesor Robert Hernández Novoa, economista de profesión, con una maestría en finanzas y un doctorado en ciencias gerenciales. Soy profesor de aquí del IESIT desde hace ya más de un año y también me dedico a la docencia en otros institutos de estudios superiores a nivel nacional e internacional. Esta materia de macroeconomía, lo que nos va a aportar es el enfoque, es una materia teórica 100%, una materia analítica que nos va a aportar el enfoque eh, económico, por supuesto, de las variables que afectan la economía de un país. Esas variables que afectan la economía de un país es lo que vamos a denominar las variables macroeconómicas, y por eso es que esta materia se llama macroeconomía. Vamos a estudiar las variables macroeconómicas desde el punto de vista eh, grande, por llamarlo o asociarlo a la palabra, las grandes variables que afectan la economía mundial, no solamente la del país, la economía de las naciones, del mundo y obviamente de los países, ¿no? Entonces, empezamos con el concepto de lo que es la economía. Básicamente, palabras más o palabras menos, la economía es una materia muy cercana a la práctica de la mayoría de los ciudadanos. Todos los realizamos continuas actividades económicas y posiblemente estaremos de acuerdo con la afirmación que una adecuada situación económica es fundamental para la vida de las personas, las empresas y las instituciones. Sin embargo, existe poca formación en materia económica, por lo cual es necesario la misma en niveles escolares parroquiales. La economía, básicamente, ¿qué es? La economía, ya ustedes la deben haber visto en alguna otra materia previa, es el estudio de cómo el hombre resuelve su problema económico. Desde el punto de vista de la economía podemos estar hablando de que existe dos grandes ramas. La economía se divide en dos grandes ramas. Una es la macroeconomía y otra es la microeconomía, ¿okay? Que está en pantalla. Nosotros vamos a enfocar esta materia a partir del enfoque macroeconómico, ¿okay? Y aquí tenemos entonces un poco lo que estudia estas dos grandes ramas, lo que estudia la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía, voy a leer primero la microeconomía para luego seguir con la macro y continuar la idea de la macro. La microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman decisiones para accionar sus recursos limitados a las distintas posibilidades. Mientras que la macroeconomía básicamente me dice, estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Estudia la economía del mundial, la economía de las naciones, la economía de los países. Desde el punto de vista de la macroeconomía, vamos a estar estudiando el Producto Interno Bruto, que es la cantidad de bienes o servicios que se puede producir en un país en un momento o un año determinado. Vamos a estudiar la inflación, vamos a estudiar el desempleo, vamos a estudiar la balanza de pago. Todos estos temas los vamos a estar desglosando en las siguientes clases. Vamos a estudiar un poco lo que es la deuda pública y la deuda privada, el déficit o el superávit público. Vamos a estudiar también lo que es la tasa de desempleo. ¿Okay? Está en este punto donde nos vamos a detener. Sin embargo, siempre defino, lo hablo brevemente por razones de tiempo. La microeconomía estudia la producción de una empresa, la deuda de una empresa, el gasto de una empresa, el consumo de un hogar, el salario de un trabajador, las preferencias de un consumidor, los gustos de ese consumidor, el ahorro personal, la inversión y la aversión al riesgo. ¿Okay? Entonces tenemos la diferencia entre lo que es la macro y la micro, y ya sabemos que nos vamos a enfocar en esta materia a partir de lo que es la microeconomía. La macroeconomía, perdón, la macroeconomía, perdón. Seguimos entonces con la lámina, a ver, de alguna u otra forma,
el sistema económico está constituido por lo que es las familias y las empresas. Las familias aportan a los empresarios la mano de obra correspondiente para la producción de bienes y servicios, ¿okay? Y las empresas aportan al Estado, a la familia, los sueldos y salarios pertinentes por el trabajo en las mismas. Todo esto, fíjense que se hace aquí una especie de círculo, hacen lo que se llama el flujo circular de la economía, donde en un país que no tengamos relaciones con el resto del mundo, las empresas producen bienes y servicios, cuando emplean la familia bienes y servicios, empleando a la familia, y la familia consumen bienes y servicios que estas empresas hacen cuando las empresas dan trabajo. Esto es lo que se llama una economía interna y en el centro está el gobierno económico. Pero ¿qué pasa cuando esta relación aparece un otro integrante que se llama el resto del mundo, los países que están alrededor de nuestro país? Entonces ya empezamos a hablar de que el flujo se vuelve más grande, ¿ok? Y estamos hablando de que nos relacionamos con otros países, eso se llama la balanza comercial o saldo donde aparece el comercio, exportaciones, importaciones, etcétera, y me hace hablar entonces de una economía abierta. Dentro de los objetivos macroeconómicos, estamos hablando o vamos a hablar de que hay cuatro grandes objetivos macroeconómicos a nivel mundial, a nivel de precisamente de la macroeconomía. El primero es el crecimiento económico. El crecimiento económico se va a medir por la Producción Interna Bruta, el PIB, o el Producto Interno Bruto, que es lo que significa estas siglas, PIB, Producto Interno Bruto. Para poder controlar o tener algún tipo de injerencia en el Producto Interno Bruto, tenemos que aplicar las llamadas políticas monetarias o las políticas económicas, que en la próxima clase lo vamos a estar viendo más detallado, como son las políticas fiscales y monetarias. Otro objetivo macroeconómico que se debe controlar es el empleo. El empleo se controla a través de la tasa de desempleo o se mide a través de la tasa de desempleo. Y para controlarlo se utilizan políticas fiscales, políticas monetarias y políticas de ingresos. ¿Okay? Todas estas, repito, en la próxima clase lo vamos a estar definiendo. Otro objetivo macroeconómico a nivel mundial, por ser redundante, son los precios. Toda economía, todo país se debe ocupar por un control de los precios, los bienes y servicios que se producen y se venden en esa economía. Ese control de que los precios permanezcan relativamente estables, ese control se llama, o se va a medir a través de lo que se llama la tasa de inflación. Cuando un país tiene una inflación muy elevada, ya lo sabemos, obviamente tenemos problemas en la adquisición de nuestros bienes y servicios y se nos deteriora lo que se llama la capacidad de adquisición, la capacidad adquisitiva. ¿Okay? Esta inflación se va a medir, se va a controlar a nivel macroeconómico a través de lo que se llaman las políticas monetarias. Y esto es lo que le hablaba en la lámina anterior. Cuando un país tiene relaciones con el resto del mundo, con otros países, se habla entonces del comercio exterior. Este comercio exterior se va a estar midiendo a través de estas dos letricas X menos M. X son las exportaciones de un país. Las exportaciones básicamente son todos los bienes y productos o productos y servicios que pueda vender el país al resto del mundo, o sea, salen de Venezuela hacia el resto del mundo, y la importación es todos los bienes o servicios que traemos de cualquier país del mundo hacia Venezuela. ¿Okay? Entonces, exportaciones son salidas de bienes y servicios, e importaciones son entradas de bienes y servicios. ¿Okay? Las exportaciones producen o traen en sí la producción de ingresos al país, mientras que las importaciones más bien lo que trae es gasto al país. Esta relación que se llama el saldo de la balanza comercial, esta relación que se llama saldo de la balanza comercial, ¿ok? Es lo que nos va a hablar entonces de políticas comerciales. Y las políticas comerciales van a estar encargadas de definir si en el país hubo o no
un superávit comercial, entiéndase superávit, cuando vendemos más de lo que compramos, ¿okay? Exportamos más de lo que importamos, ¿okay? Ahí hay un superávit, pero si por el contrario compramos más de lo que vendemos, compramos más de lo que vendemos, hay un déficit en la balanza comercial. En Venezuela, prácticamente toda la historia económica del país se ha manejado con un superávit producto de la renta, de la venta de petróleo hacia el resto del mundo. Por ser una cantidad tan importante, supera mucho a las importaciones que tenemos en el país. Por lo tanto, en Venezuela en las últimas décadas hemos tenido siempre un saldo de balanza comercial positivo producto de la renta petrolera. Más no significa que estemos en una economía creciente, sino más bien dependiente, como siempre se ha dicho, de la famosa renta petrolera. Todo eso nos hace hablar o entramos a hablar un poco de una de las variables macroeconómicas que me interesaría y lo vamos a repasar mejor. Voy a retomar este punto mejor en las próximas clases, sin embargo, vamos a ir avanzando, donde lo que es la inflación. ¿Okay? O déjeme hacer un toque técnico aquí de algo. Okay. A ver, vamos a ver si puedo hacer esto y cambiar. Ok, vamos entonces a cambiar aquí porque para no pasar, para pasar a lo que yo quiero que lleguemos. Ok, a pesar de que quedan pocos minutos, pero se los dejo implícito en lo que vamos a estar conversando. No sé si se ve. Sí, sí se debe estar bien. Okay, vámonos entonces aquí a lo que yo quería llegar, donde debemos definir siempre eh, qué son las políticas económicas, que es lo que le estaba comentando hace unos minutos. Las políticas económicas de cada país, básicamente, la política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices de su buen funcionamiento. Fíjense que es interesante no confundir economía con política, porque básicamente la economía tiene, debemos familiarizarnos con estos tres términos en esta materia, que es la economía, que es la economía política y que son las políticas económicas. Y aquí le hago un cuadro donde le diferencio cuáles son las diferencias, valga la redundancia. Y decimos que la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. O palabras más o palabras menos lo que yo les había comentado. La economía analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de lo humano, es decir, estudia cómo las personas, empresas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción y distribución y consumo. Pero hablamos de la economía política. La economía política básicamente es una rama de la ciencia económica que estudia cómo desde el gobierno se organiza la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios en las distintas sociedades. Y luego vamos a hablar de lo que son las políticas económicas. Las políticas económicas comprenden las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo directrices para su buen funcionamiento. ¿Okay? Por ahí nos hace hablar entonces que eso de las políticas, lo que veníamos conversando, que fue lo que vimos hace un ratico, y entonces aquí le desgloso un poco mejor para que lo tengan más claro y con esto ya vamos a ir terminando, que quedan 6 minutos. ¿Qué son las políticas económicas? ¿Okay? Las políticas económicas pudiéramos hablar de que hay 6 tipos de política económica. Perdón, 4 tipos de política económica. Las políticas monetarias, las políticas fiscales, las políticas sociales y las políticas de comercio exterior. ¿Okay? Vamos a dar un poquito zoom para ir leyendo y vemos entonces que las políticas monetarias
¿De qué se encarga la política monetaria? Me dice, controla el uso del dinero, los tipos de interés para la consecución de objetivos determinados. Precisamente la política monetaria controla la masa monetaria del país y al controlar la cantidad de dinero que pueda haber en el país en un momento determinado y al poder controlar la cantidad de dinero que hay en un momento determinado, puede y tiene injerencia directa, y así ha sido comprobado, que va a interferir, a influir directamente en lo que se llama la tasa de inflación, que es lo que veíamos en el cuadro anterior, que es el nivel de precio de los productos y servicios. Luego hablamos de las políticas fiscales. ¿Okay? Me dice, consiste en la utilización del gasto público y los impuestos para conseguir objetivos determinados. La política fiscal básicamente se encarga del cobro de tributos, de impuestos, impuestos sobre la renta, el IVA, las transacciones financieras, etcétera. ¿Okay? Y con esos ingresos que el gobierno, que el Estado cobra por impuestos, se supone que van dirigidos al mismo entorno, a la misma sociedad, de manera de que podamos tener hospitales dignos, que no se nos vaya el servicio eléctrico, que tengamos agua, que tengamos gas, que tengamos seguridad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Para eso es que se cobran impuestos, para tener ingresos fiscales, y esos ingresos fiscales revertirlos en el buen funcionamiento de la economía de un país. Luego tenemos las políticas sociales, para ir terminando. Una política social es el tipo de política destinada a beneficiar a la población, y hacen con su conjunto un sector determinado que experimenta un problema concreto. Y por último tenemos la política de comercio exterior. ¿Okay? Ya se me pasó a darle el ejemplo de política social, esas las doy. La política de comercio exterior, que es lo que ya les comenté. La política de comercio es el conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrollan las relaciones económicas entre las empresas e individuos locales en el extranjero, o sea, cuando nos relacionamos con el resto del mundo. La política social es el ejemplo que me faltaba por darle. Básicamente es esos bonos que recibimos por algún motivo, esos subsidios para los viejitos, esa bolsa de CRAP, por llamarlo, por poner un ejemplo concreto, sin caer en ánimo de politizar. Esas son políticas sociales, esas son medidas de política social que busca tener o controlar u otorgarle al ciudadano común que vive en un país determinado algunos beneficios económicos para tratar de mejorar su nivel de vida. Mientras que la política de comercio exterior básicamente es lo que les comenté hace unas láminas atrás: exportaciones e importaciones, cuánto vendo y cuánto compro, o cuánto compro y cuánto vendo. O sea, tengo un superávit en la, en la balanza comercial, o tengo un déficit, ¿no? ¿Qué estoy comprando? ¿Qué es lo que más se necesita en el país? ¿O qué es lo que más se está vendiendo en el país? Normalmente es el petróleo, pero hace muchos años también se llamaba exportaciones no tradicionales, y hablábamos de productos agrícolas, agrícolas y pecuarios, ¿no? El cacao, el plátano y muchos otros productos que se producían y eran de buen nivel y se vendían en otros países, y que podíamos obtener ingresos adicionales a lo que nos devengaba la renta petrolera. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, quedan 2 minutos 30 segundos, porque entonces en la próxima clase vamos a detallar y desglosar los tipos de política monetaria, ¿okay? La misma política fiscal, ¿okay? La inflación, vamos a ver los tipos de inflación, la tasa de desempleo y los tipos de desempleo que existen, los tipos de cambio, que es un tipo de cambio, ¿ok? Y así, ¿qué es el mercado monetario? Vamos a hablar un poquito de lo que es el mercado monetario, crediticio, cambiario y de capitales en las próximas sesiones de clase. Hablamos un poquito del mercado financiero, las políticas fiscales, ¿ok? Los tipos de políticas fiscales, básicamente eso, ¿no? Y la política social, política de renta, que es un poco, voy a darle la definición y la diferencia, ¿ok? Y hablamos quizás un poco también del sistema financiero internacional. Todo eso lo vamos a hacer en los próximos 3 encuentros que tenemos. Que sean, pasen buenas tardes, y estamos viéndonos un próximo contacto.
Hasta luego.